estudiaremos los niveles de conciencia que la humanidad ha desarrollado a través de su evolución. Y lo primero que debemos entender en esto es que el ser humano se encuentra necesariamente ligado a la evolución del planeta mismo, que también está evolucionando y ha pasado por etapas de desarrollo que en ciencia espiritual se le conocen como encarnaciones. De manera que la primera encarnación de la Tierra es cuando se encontraba en un estado de fuego, como su primer elemento y el estado de densidad que tenía. Después pasó a su segundo nivel de desarrollo o segunda encarnación, condensándose hasta el estado gaseoso, pasando luego a su tercera encarnación, en la que se condensa su materia hasta el estado líquido y llegar finalmente al estado en que actualmente nos encontramos, que es el estado sólido y que se conoce como su cuarta encarnación. La ciencia espiritual le llama a estos tres estados previos el antiguo Saturno, su primer nivel, el antiguo Sol, el segundo, la antigua Luna, el tercero, y este cuarto lo considera con el nombre de el período terrestre. De manera que cuando nosotros comenzábamos nuestra existencia, se puede decir así, como chispas que brotan de aquello que llamamos Dios, como un rayo que sale del sol. Es el sol mismo, pero lanzando uno de sus rayos fuera de sí mismo. Igualmente, cuando nosotros nos consideramos así como chispas individualizadas de aquello que llamamos Dios, pues comenzamos nuestra existencia. Antes de eso, nosotros nos encontrábamos dentro de la esencia divina, pero no habíamos comenzado nuestro peregrinaje para desarrollar la conciencia y finalmente alcanzar la conciencia individual que ahora tenemos. De manera que en ese primer estado, la Tierra se encontraba unida a todo lo que le rodea dentro del sistema solar. O sea que los planetas, junto con los satélites, la Luna y el Sol, conformaban una sola masa, cuya densidad era el calor. Era la sustancia más densa que podemos ahorita comprender que existía en esos tiempos. Y cuando decimos tiempos, también tenemos que usar nuestra imaginación, porque no podemos decir hace cuándo exactamente sucedió esto. Se le dicen eones, lo cual implica millones de años. No tenemos una manera física de poder medir eso, puesto que no existía tal y como conocemos ahora el sistema solar. Recordemos que el tiempo actualmente se mide porque tenemos formas solidificadas que en este caso nos permiten medir. Cuando la Tierra da vuelta sobre sí misma, pues la existencia de un día, 24 horas. Cuando la Tierra da una vuelta completa alrededor del Sol, pues un año. Entonces, esto nos permite hacer esa medición que conocemos ahora como tiempo. Fuera de esta masa calórica en la que solo había oscuridad, esas son las características de ese primer estado, calor y oscuridad. Alrededor se encontraban las estrellas que hoy conocemos como el zodiaco, las constelaciones estelares,
que son 12, y que físicamente, pues decimos, son estrellas. Y una concepción materialista, pues dirá, es un conjunto de elementos químicos, principalmente hidrógeno. Pero desde el punto de vista científico espiritual, es la expresión exterior de entidades que se llaman jerarquías creadoras. Así que todo este proceso no se está dando solo, sino que está siendo dirigido, ordenado y organizado todo su sistema por entidades inteligentes. Y claro, una inteligencia que sobrepasa la que nosotros hemos logrado. De manera que ese primer estado en el que solo había calor y oscuridad, nosotros recibimos el primer vehículo, y ese es el cuerpo físico. Por eso se dice que el cuerpo físico es el más antiguo y el más perfeccionado por lo mismo, porque ha pasado por más etapas de perfeccionamiento. Entonces, si teníamos solamente ese vehículo, en aquel entonces, nosotros pasábamos pues, por un primer nivel de conciencia, que en realidad podemos decir que es una profunda inconsciencia, todavía, pero ya es un primer nivel y que actualmente podemos verlo a nuestro alrededor en algunos seres que van comenzando igualmente su proceso existencial y que solamente tienen un vehículo, que es el cuerpo físico. Y ese es el reino mineral. El reino mineral que actualmente nos rodea tiene ese primer nivel de conciencia que nosotros tuvimos también. De tal manera que podemos decir que nosotros estábamos pasando la etapa mineral de nuestra existencia. Solo teníamos un solo vehículo. Y nos encontrábamos totalmente inmersos en la conciencia del cosmos, pero inconscientes de nosotros mismos. Por eso decimos que es una inconsciencia profunda. Se le puede llamar también un estado parecido al trance profundo que podemos observar cuando alguien está en estado mediumnímico. Un medium se encuentra en un estado parecido. Otro estado parecido es cuando alguien se encuentra en un estado de coma profundo. De manera que no se puede despertar. No está durmiendo. Es más profundo. Otros lo relacionan con el estado hipnótico, que también es un estado de trance, cuando es profundo. De manera que este primer nivel de conciencia, llamado de trance profundo, pues es el primer grado que hemos tenido en este peregrinaje de concientización. Y es importante que entendamos que lo más similar que podemos percibir a nuestro alrededor de ese estado es cómo se encuentran las piedras y todo lo que pertenece a ese reino inerte, que es el reino mineral. Así que ya en este momento comenzamos a dilucidar un poco esa inquietud que a veces se presenta cuando se dice, si estamos en un proceso evolutivo, nosotros fuimos primeramente piedras y luego plantas, pasamos luego animales y luego fuimos humanos. Eso no está tan preciso. Tuvimos conciencia mineral, pero no fuimos piedras nunca. Porque en ese momento, cuando tuvimos esa conciencia, el estado más denso era el calor. Estas piedras, estos minerales que nos rodean, pues ya han logrado un estado solidificado. Por lo tanto, es muy diferente. Y además, en ese momento no existían ni los animales actuales, ni los vegetales, mucho menos las piedras, o el reino mineral en general.
solo existían de los 4 reinos que habitamos aquí en la tierra, nosotros, que es el reino humano. Así que, después de un proceso de desarrollo del cuerpo físico como primer vehículo, logró desenvolver los primeros órganos que este cuerpo posee. Y por eso se pueden considerar que son los más antiguos y perfeccionados por lo mismo. Estos son los órganos de los sentidos, los órganos sensoriales. Así que, usando nuestra imaginación, entendamos que vemos una masa oscura que nos permite solamente percibir de su existencia el calor. No hay más que pudiéramos percibir. Si imaginamos que fuéramos en ese momento allí, solamente hay calor y oscuridad. Y ese es el antiguo Saturno. Después de un tiempo de desenvolvimiento, se condensa esta masa. Esta masa que tenía una extensión hasta donde actualmente llega la órbita de Saturno. Porque es una sustancia muy sutil. Entonces es muy amplia. Y la investigación antroposófica nos dice que precisamente corresponde a la órbita de Saturno sus límites. De manera que cuando se condensa, se compacta, disminuye su extensión, y entonces llega luego hasta la órbita de lo que ahora conocemos como el planeta Júpiter, que es una órbita menor. Y con esta condensación se densificó el estado calórico hasta el estado gaseoso. Y es entonces que apareció la luz. Y por eso se llama a esa etapa, a ese periodo, que tiene características de gas resplandeciente. Se le llama el antiguo sol o el periodo solar. Y nosotros recibimos en esa fase de desarrollo del sistema un segundo vehículo. Todo esto, cuando digo recibimos, pues está siendo, como dije al principio, organizado y realizado por entidades superiores, jerarquías espirituales, creadoras. De manera que recibimos de esas jerarquías el cuerpo vital, que es este otro vehículo que compenetra actualmente al físico. Ya lo hemos visto, que incluso esto explica que nazca poco después o cierto tiempo después que el cuerpo físico, porque el cuerpo físico ha pasado por un periodo de más tiempo evolutivo y por eso después de 9 meses de gestarse en el útero de la madre, nace y ya está listo para enfrentarse al mundo exterior. El cuerpo vital está en gestación. A partir del nacimiento, el cuerpo físico está en gestación hasta los 7 años. Entonces tiene mayor tiempo de gestación, porque tiene menos tiempo evolutivo. El cuerpo físico presenta en este segundo periodo, el llamado antiguo sol, una segunda fase, un segundo grado de desarrollo. El cuerpo vital comienza su existencia, es su primer nivel. Y claro, la compenetración o interpenetración de este vehículo en ese cuerpo físico, que en ese entonces apenas se ha densificado hasta el estado gaseoso, pues lo transforma, lo modifica. Y claro, estamos hablando de una conformación embriológica, germinal, que todavía no es física. Pudiéramos decir que está a un nivel espiritual, a un nivel mental de formas, pensamiento. Así es como comienza la creación, en la mente de las jerarquías creadoras a través del pensamiento. Es la sustancia que va a permitir la creación de formas que luego algún día se van a solidificar. Así que en este segundo nivel, el cuerpo físico
perfecciona sus órganos sensoriales y la compenetración del cuerpo vital hace que desarrolle un sistema germinal, por supuesto, un sistema glandular, un sistema secretorio que incluye aquello relacionado con la digestión, el crecimiento y la reproducción. Así que el cuerpo físico ha tenido ya un perfeccionamiento, una modificación por la presencia del cuerpo vital. Y nuestro nivel de conciencia avanza. Ahora no solo tenemos esa conciencia que dijimos ya como de trance, inconsciencia profunda, sino que hemos dado un paso más allá y entonces nos encontramos en un estado que podríamos describir como dormidos, profundamente, pero dormidos. Actualmente, el reino que tiene este nivel y que nos ayuda para entender cómo nos encontrábamos en aquel entonces, pues es el reino vegetal. Hemos dicho que el reino mineral solo tiene un vehículo. Por eso está pasando su etapa mineral. El reino vegetal tiene dos vehículos. Por eso es que manifiesta un proceso de germinación, crecimiento, desarrollo y reproducción, que son cualidades de la presencia de un cuerpo vital. Y recordemos, el cuerpo vital está hecho de éter, de manera que también se le conoce como cuerpo etérico. Así que aquí es donde nosotros, en ese antiguo sol, hemos adquirido ese segundo nivel de conciencia llamado la conciencia vegetal. Recordemos, nunca fuimos vegetales. Me refiero a los vegetales actuales. Ellos tienen un nivel adelante en relación a los minerales. Pero en aquel entonces, cuando nosotros teníamos la conciencia vegetal, todavía no existía el vegetal actual ni el mineral. Pero como nosotros estamos un paso adelante del reino animal y dijimos que empezamos nuestra existencia en el antiguo Saturno, ahora en este segundo periodo, pues aparece por primera vez, como lo hicimos nosotros antes, por primera vez aparece en la existencia el actual reino animal. Y claro, teniendo su primer nivel. Pero debemos concentrarnos en nuestro propio proceso, pero es importante entender siempre que nosotros no hemos venido de ese proceso del pensamiento materialista, de que pasamos por piedras, plantas, animales y llegamos a humanos. Tuvimos conciencia vegetal, tuvimos dos vehículos y la Tierra, junto con los demás planetas y el Sol y la Luna y satélites, se encontraba en el estado gaseoso, resplandeciente, porque ya había luz que se manifestaba en el exterior, porque el gas puede reflejar la luz. De manera que incluso las estrellas, las constelaciones se podían percibir, si es que pudiéramos llamar de una percepción sensorial, de una manera más nítida. Esa luz que también llegaba del exterior. De manera que tuvo que avanzar esto condensándose, compactándose más. Si en el primer nivel dijimos que la extensión era hasta la órbita de Saturno, en el segundo nivel se condensa hasta la órbita de Júpiter, pero ahora en el tercer nivel, después de un periodo de reposo, que siempre hay que pasar entre un periodo y otro, así como nosotros estamos despiertos en el día y luego en la noche, pues pasamos una etapa de asimilación, de reposo, para luego continuar al siguiente día y despertar, continuando en el punto donde nos hemos quedado. Igualmente, entre el antiguo Saturno y el antiguo Sol, pues también hubo una etapa de reposo, donde toda la manifestación
que en ese entonces era calor y oscuridad, pues se resume espiritualmente. Y luego comienza otra manifestación en el segundo nivel, se hizo el gas, aparece la luz, y luego vuelve nuevamente a resumirse espiritualmente, como cuando morimos también. Entre muerte y renacimiento hay una etapa similar, donde todas las experiencias y todo lo vivido se resume para ayudar a aumentar la conciencia. De manera que cuando comienza el tercer periodo, la expansión llega hasta lo que actualmente es la órbita de Marte, que es una órbita más reducida en relación a Júpiter y Saturno. De manera que en ese momento nosotros recibimos el tercer vehículo de nuestra naturaleza. Después de tener un cuerpo físico que desarrolló los órganos de los sentidos en el antiguo Saturno, y luego pasamos al antiguo Sol, desarrollamos un sistema glandular que nos permitirá, claro, cuando esto esté a nivel físico, como lo conocemos ahora, pues procesos de crecimiento, digestivo, desarrollo, reproducción. Ahora estamos en un tercer nivel y la presencia de este tercer vehículo, que se llama el cuerpo astral, pues compenetra estos dos y los transforma. Vamos a decir, esto hace que alcancen un nivel superior de organización y hace aparecer también de manera germinal los primeros esbozos de un sistema nervioso, que sabemos es el instrumento de un cuerpo astral. Recordemos que el cuerpo astral también tiene una gestación entre los 7 y 14 años y nace con la adolescencia, la pubertad. Y es la sede de los deseos, del instinto, las emociones, los sentimientos. De manera que en ese momento el sistema, que todavía es una gran masa única, pues se está condensando hasta el estado líquido, habiendo pasado por el estado gaseoso y por el estado calórico. De manera que se habla de que son las bases de los elementos que actualmente conocemos como fuego, aire y agua. Pero claro que no es fuego, aire y agua como actualmente lo conocemos, porque estos son formados por elementos químicos y tiene que haber combustión para el fuego, tiene que haber nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, carbono para que exista el aire como lo conocemos, y también el agua, como está compuesta. Pertenecen a un estado ya de la Tierra actual. Pero en ese entonces decir que se ha condensado todo el estado líquido es un líquido primordial. Podemos incluso precisar que así como en el primer nivel se manifestaba un pensamiento forma a nivel de la mente concreta, de pensamiento concreto. Es el primer nivel en Saturno. En el Sol se descendió hasta el nivel astral. Y en el ahora, en ese tercer nivel, que se llama la antigua Luna, se desciende hasta el nivel etérico. Esto es importante tomarlo en cuenta para comprender que todavía no estamos en el nivel químico que conforma estos elementos. Así que este tercer nivel de conciencia, en el que tenemos tres vehículos, físico, vital y astral, podemos observarlo en un reino que actualmente tenemos aquí, que nos acompaña, y es precisamente el animal. Nosotros tuvimos ya la conciencia animal en ese entonces. Y si hemos dicho que cuando tuvimos conciencia mineral estábamos en trance, cuando tuvimos conciencia vegetal estábamos dormidos profundamente, que podemos entenderlo cuando estamos actualmente dormidos profundamente. En el tercer nivel estamos soñando. Es una conciencia pictórica, la que se parece a los animales actuales. Ellos tienen impresiones internamente y tienen imágenes y no viven, no perciben el mundo exterior exactamente tan
con los contornos tan precisos como lo hacemos nosotros en estado de vigilia. Entonces estamos pasando por ese tercer nivel llamado el estado de sueño, que también se le dice sueño con ensueños, para diferenciarlo de un sueño sin ensueños, que es estar dormido profundamente. De manera que estamos en ese entonces viviendo nuestra tercera etapa evolutiva y nivel de conciencia, que es la conciencia animal. Y vuelvo a repetir, nunca fuimos animales como los que ahora conocemos. Porque cuando nosotros comenzamos a existir, ellos no existían. Ellos vienen un nivel atrás en esta escuela de la vida. El símil que ya alguna vez hemos presentado es entender que si nosotros nos encontramos en un estado educativo, que le podemos llamar la primaria, los animales se encuentran en un nivel anterior, que actualmente conocemos como el jardín de infancia. Y los vegetales, pues tienen que estar en un nivel anterior, y ese es el maternal. Y antes del maternal, pues están los recién nacidos, que sería el mineral. Entonces, nosotros estamos en primaria, el animal está en jardín de infancia, el vegetal está en maternal, y el reino mineral se encuentra en su primer nivel, porque acaba de nacer. Esto nos ayuda en general para tener una idea más clara del estudio de estos niveles. Porque ahora, cuando este sistema pasa a su siguiente nivel y se va a condensar hasta el estado sólido, es cuando aparece entonces la Tierra, como la conocemos, y se solidifican todos los planetas, y aparecen los satélites, se hace visible el Sol, la Luna, etcétera, tal y como están, en el estado físico, compuesto de elementos químicos, porque vamos a descender de la región etérica a la región química, donde hay sólidos, líquidos y gases. Y entonces, cuando nosotros descendemos hasta ese nivel, entonces recibimos otro vehículo. Y esa es la mente. En antroposofía, en general, se le dice que recibimos al yo. Y el yo se expresa a través de este vehículo que llamamos aquí la mente. De manera que cuando sucede esto, es entonces que nosotros adquirimos el nivel de conciencia que está más allá de estar soñando o dormido o en trance. Y ese nivel se llama el estado diurno actual o el estado de conciencia de vigilia o simplemente estar despiertos. Entonces, alcanzamos este nivel, abrimos los ojos, se dice en la Biblia, y es precisamente por eso, porque hemos abierto los ojos y nos hemos hecho conscientes del mundo exterior. La conciencia objetiva aparece. Si en el nivel anterior, la conciencia pictórica, teníamos imágenes, como cuando estamos soñando, pues puede haber colores que no están sujetos a ningún objeto, o sonidos que no vienen de ningún lado. Pero cuando ya estamos aquí en el mundo físico, estamos despiertos en estado de vigilia, tanto los sonidos tienen que provenir de algún lugar, de algún instrumento, el choque de algunas partículas para que pueda producirse sonoramente y recibirlo a través del aire por los oídos. Igualmente los colores se encuentran ahora fijos a los objetos que nos rodean. Lo único que se puede decir que no está fijo objeto sería el arco iris. Es un caso especial, ¿no? Colores semietéricos en el cielo, que es un fenómeno dado por la situación del sol, las nubes oscuras, la cantidad de agua en las gotitas y la refracción de la luz. De tal manera que entonces adquirimos la conciencia humana cuando despertamos al estado de vigilia. Y estos son los primeros 4 niveles de conciencia que como humanidad hemos alcanzado. Hemos tenido ya 3 previos que se corresponden a lo que actualmente vemos como animal, vegetal y mineral. Nosotros hemos tenido conciencia animal cuando tuvimos 3 vehículos. Tuvimos conciencia vegetal cuando tuvimos solamente 2 vehículos.
Y la conciencia mineral la tuvimos porque teníamos solo un vehículo, que es el cuerpo físico. Entonces, este cuerpo físico está ahora cursando su cuarto nivel de perfeccionamiento. Y es por eso que se dice que es el vehículo más perfeccionado que tenemos. El vehículo, pues, más sabio. Por esa cantidad de experiencias que ha acumulado en su desenvolvimiento y que todavía está por perfeccionar, porque estamos exactamente a la mitad de 7 ciclos o periodos de desarrollo de todo el sistema. El desarrollo evolutivo se hace con el número 7, de manera que las encarnaciones de la Tierra, pues después de pasar la primera, el antiguo Saturno, la segunda, el antiguo Sol, la tercera, la antigua Luna, ahora tenemos el periodo terrestre, que va a continuar, pues en un futuro lejano, después de millones de años, con el periodo de Júpiter. Y en ese periodo llamado de Júpiter desarrollaremos otra conciencia, igual que luego viene otro periodo que es el de Venus y finalmente el de Vulcano. Y esto lo veremos en el siguiente segmento de estudios en una próxima grabación.